estuvo para rendir su cuerpo, ¿verdad? Y para como sacrificio vivo a Dios. Cuando Jesús estuvo ya para eso, pues de esto obviamente hay toda una, bueno, los hermanos católicos tienen todo un periodo que le llaman cuaresma, que entran desde bien temprano a hablar de estas cosas. Las iglesias nuestras en esa Semana Mayor, nosotros tenemos diferentes incidentes en cada uno de esos momentos y vivencias que tuvo, ¿verdad?, el grupo y Jesús mismo, interactuando, ¿verdad?, en el sitio donde estaba ministrando. Pero es un pasaje que se usa mucho, ¿verdad?, para ocasión. Pero yo lo que quiero enfatizar es precisamente cómo termina el pasaje, y ahí es que le voy a poner el énfasis. Pero voy a dar lectura, y nosotros a través de esta mañana estaremos, si nos da el tiempo, ¿no?, leyendo varias citas que yo creo que nos van a ayudar un poquito. Esto tiene que ver, miren, porque esto lo practica la iglesia con el lavatorio de pies. Ustedes saben que muchas iglesias hacen ese ejercicio en semanas, y hay personas que, pues, esto es como una muestra también de humildad, y lo es. En esencia eso está ahí también enseñado, ¿verdad?, en ese pasaje. Pero yo quiero hablar de otra cosa que no tiene que ver tanto con eso, pero voy a leer el pasaje para que nos pongamos en contexto. En Juan 13, 1 al 10, Evangelio según San Juan, 13, 1 al 10, leemos de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si yo no te lavare, no tendrás parte tampoco conmigo. Le dijo Simón Pedro: oh Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El no todo, usted sabe de quién hablar, porque es el personaje que se menciona más arriba. Entre ese grupo de discípulos, obviamente, Judas Iscariote, lamentablemente, ese nunca vio de esta limpieza de la que estamos hablando. Pero si se fija en ese último verso, el que está lavado no necesita ¿qué? Sino lavarse los pies. ¿Se da cuenta? Pues es que está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Quiere decir que aquí estamos viendo dos clases de ¿qué? De limpieza. Dos clases de limpieza hay aquí. Hay una limpieza que no necesita volverse a repetir para nada, pero sí hay otra limpieza que se menciona ahí, que hay que hacerla de día en día, porque realmente está hablando en sentido figurado, pero tiene que ver mucho también con lo que ocurría en esos días, y cómo eran las calles por las cuales ellos transitaban, las reuniones familiares, cómo se daban las invitaciones. Cada vez que había ocasión, pues usted llegaba a la casa, pero la gente tenía que caminar por calles que no están como las nuestras. Las nuestras están pavimentadas, aunque un poco mal quizás, o con mal mantenimiento, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Pero mayormente usted va a caminar por áreas que están pavimentadas, o no está con una carpeta asfáltica, o está con hormigón, pero en una de las dos. Y quizás un poquito más allá en Río San Juan, que hay
estos adoquines, ya eso es verdad, data de muchos años, pero está todo, ¿verdad?, pavimentado y uno no se va a ensuciar tanto los pies y a recoger tanto sucio. Pero aquí, en las calles polvorientas de Jerusalén, no era así. Estos caminaban y los zapatos eran rústicos y sencillos, muy simples, unas simples chanclas, caminando uno, ¿verdad?, por caminos que no estaban tan balanceaditos ni tan nivelados, ¿verdad? Pues como que se recogía mucho sucio en los pies. Cuando se llegaba a la casa, pues había siempre tinajas a la entrada y un sirviente que tenía sus toallas prestos para lavarle los pies a los invitados. Pero en el círculo de Jesús, yo creo que no había ni fondo para tener un sirviente, y a mí me parece que tampoco había ese espíritu entre ellos, de ninguno de ellos ponerse o estar disponible a ser el sirviente para poderle lavar los pies a los demás, porque como que ese no era el ambiente que permeaba. Cuando nosotros vemos lo que realmente sucedió, tenemos que ir a otros evangelios, tenemos que ir a Lucas y tenemos que ir a Mateo. En estos dos evangelios nosotros encontramos, por ejemplo, que la mamá de dos de los discípulos de Jesús, que eran hermanos, la esposa de Zebedeo, se había acercado a Jesús y le había dicho: mira, cuando tú estés en tu reino, ordena, Dios mío, así fue como se lo dijo, ordena que estos, mis dos hijitos, que eran unas lumbreras según su hora, pues lo sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No sabía ni lo que hablaba ni lo que decía, ¿verdad? El Señor tuvo que dar una reprensión a esto y le dijo: no, mija, yo no soy quien voy a poner a nadie ni a mi derecha ni a mi izquierda, eso le compete al Padre, no a mí. Pero el sabor que dejó entre todos los demás discípulos fue muy agrio y dejó una seria disputa entre ellos. Por lo tanto, allí esta gente se estaba distribuyendo las posiciones que le corresponderían en el reino. ¿Por qué ambiente iba a haber de servir a nadie? Nadie. No había ese ambiente. Ahí lo que había era que amargura cuando hay tanta pretensión de una parte, y yo quiero decirle que tanto Juan como Jacobo, ellos eran hermanos, y les digo algo, pertenecían al círculo íntimo del Señor. Fueron, ¿verdad?, unas personas bien que pertenecieron al círculo íntimo del Señor. Pues esta señora se fue de foco cuando hace esta petición, porque provocó todo este celo. ¿Usted sabe cuántas personas hay en las iglesias que piensan que deberían de tener y que están capacitados, o que es el momento para ellos ocupar la posición, y porque no le llegó ese momento, y la verdad es que el Señor permitió que fuera otra persona, se quedan lastimados y se quedan causando problemas por ahí, muy enojados? Yo he visto eso. A mí no me lo tienen que decir porque llevo muchos años y sí he visto, ¿verdad?, esas actitudes, pero el Señor realmente les da un ejemplo a ellos, porque asume Él la posición degradante de ser el sirviente que estaba afuera con las tinajas, y ahora viene, ¿verdad?, y con lebrillo en mano y toalla en mano se pone a hacer, ¿verdad?, una posición, asume una posición servil. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Esa es parte de este mismo pasaje, pero en el capítulo 22 de Lucas. La respuesta del Señor es: el que se sienta a la mesa, obviamente, es el mayor, ¿no? Pero el Señor le dijo: pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tenemos que aprender también, porque esa enseñanza, esa es otra parte, ¿verdad?, de este pasaje, la posición servil, de servidor, que tenemos que tener nosotros, y de veras que tenemos que entender esto. Nosotros estamos para servir. Yo he tratado, ¿verdad?, todas las veces, pero como estoy hablando de las cositas que recogemos a diario por ahí, a nosotros se nos sube el ego muy fácilmente, y a veces cuando se nos trepa el ego bien arriba, pensamos que ya no tenemos que servir, que otros deben de servir. No debe estar esa actitud en ninguno de nosotros. Pero cuando esa actitud aparece, ahorita le voy a decir por qué es que aparece y cómo vamos a lidiar
con ese problema. Así es que ninguno debería tener más alto concepto de sí, dice la Escritura, que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con qué, con cordura, conforme a qué, a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. No se olvide que Jesucristo es la cabeza, la imagen que usa el apóstol Pablo, y nosotros somos parte de un cuerpo ahí, y ese cuerpo tiene de todas clases de órganos ahí en un cuerpo. Así que procure encontrar su lugar en el cuerpo del Señor para que no ande rodando fuera uno y dándole problemas a los demás, para que entonces el cuerpo, ¿verdad?, unidito, pueda trabajar como es de esperarse. Así que nosotros, con esto en mente, vemos entonces que en el pasaje, cuando el Señor toma esa posición, hay uno de los discípulos que es Pedro, que entra enseguida. Bueno, Pedro era bien rapidito, y era una persona que estaba presto para hacer las cosas, pero era un problema también. No hay duda de que Pedro era un problema. Pues era medio mandado. Presentado. Y él como que no soportó la idea. Cuando él ve eso, dice: tú me vas a lavar los pies. Dice: no, párate. Porque no se olvide que Pedro también había sido impactado por las grandes obras que Jesús había hecho. Pedro había estado en todos los momentos más trascendentales de la vida de Jesús. Cuando los milagros más grandes fueron hechos, Pedro estaba. Y él había visto la grandeza de su Señor. Y de momento, como que no puede manejar la idea, dice: no, tú no me vas a lavar los pies. Oiga, a veces, ese casi estaba como la mamá de los otros dos, ¿verdad? Ordena: no, tú tampoco me vas. Oiga, es que a veces nosotros le damos órdenes al Señor y esperamos unas cosas, no solamente eso, también a los que representan al Señor. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Dios ha puesto hombres y mujeres, ¿verdad?, que son servidores, y los ha capacitado. Hay que respetarlos. Pero hay creyentes que no tienen ninguna deferencia. Eso está muy malito de parte nuestra. Nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, al que le pertenece honra, pues honra le merece. Eso tenemos que tener mucho cuidado, y es parte de nuestro crecimiento. Pero fíjense, Pedro había sido testigo en su llamamiento de una pesca que él no soñaba ni jamás había visto, porque el Señor, cuando lo llamó, él había pasado todo un día, toda una noche, y tira la red y no había oído nada, y Jesús llegó por allí y se sentó en una de esas barcas vacías, porque no habían pescado nada, y empezó a hablarle a la multitud. Y de momento, como ya eso estaba en el propósito de Dios, le dijo al muchacho: vente, vamos para adentro, boga mar adentro. Y le digo: ¿para qué? Para que es la red, porque vamos a pescar. Pero Señor, se le ha estado tirando, y nosotros aquí no hemos podido poner nada, ni un pescadito, ni un chapincito, ni nada de eso. Yo no sé qué podría haber allá en eso, pero pescaditos de los más pequeños, nada habían cogido. Y el Señor le dijo: no, boga mar adentro. Y después le digo: tira ahora esa red, tírala en el nombre del Señor. Y fue sorprendente, dice la Escritura, la cantidad, ¿verdad?, de peces que aparecieron. Milagro, eso fue un milagro. Automáticamente allí ocurrió ese milagro, y había tanta pesca que tuvieron que llamar otra embarcación: tráeme otra que la vamos a llenar. Y llamaron las otras embarcaciones para llenarla, y la Escritura dice que habían pescado tanto que se les hundían. Y entonces, obviamente, ante eso, ¿verdad?, Pedro se vio pequeñito y reconoció la grandeza de su Señor. Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Pedro también había sido testigo cuando Jesús le dio orden al mar que se callara y enmudeciera, en Lucas 8, ¿verdad? Y la sorpresa para Pedro fue: ¿quién es este que le da órdenes a la misma naturaleza?